Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana Cristo Rey, y también un buen día y una bendición especial para todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor los bendiga. Hoy es septiembre 6 de 2020 y es un mensaje dominical para aquellos que por alguna situación específica no pueden acceder a los servicios, a las reuniones, a los cultos. Entonces, esta es una muy buena opción para tener en cuenta y escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escrito de una manera objetiva por el Espíritu Santo, usando personajes, usando personas común y corriente, como usted y como yo, pero también con una inspiración especial y una capacidad especial, con una luz del cielo, para dejarnos esto, las escrituras, la palabra de Dios, para dejarnos precisamente toda una serie de escritos, una serie de libros, 66 libros. 37 es nuestra biblioteca del Antiguo Testamento, 27 es la biblioteca del Nuevo Testamento, y pues es precisamente la Biblia, la palabra de Dios, la cual creemos por la fe como norma de fe y también de conducta. Gracias al Señor por ustedes, gracias al Señor por sus vidas, y bueno, estamos en un recorrido de los pasos del Señor, pero también en un recorrido de lo que el Señor enseñó, el Señor Jesucristo enseñó. Él enseñó en la tierra de la Palestina en tiempos del Imperio Romano, hace aproximadamente 2000 años. Sin embargo, también él pasó las fronteras de la Palestina de ese tiempo y enseñó en otros lugares. No era lo común. Pero en el momento en que estamos nosotros, en el momento en que estamos aquí en el Evangelio según Lucas, estamos en lo que se llama el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es especial porque lo tienen los dos evangelistas, Lucas y Mateo, lo tienen en sus evangelios, llamémoslo así. Y es especial porque nos muestran los estándares de aquellos que decimos ser discípulos y seguidores de Cristo, y son unos estándares tan diferentes a la forma natural con la que nosotros vemos el mundo y nuestro comportamiento, que nos desafían a hacer cambios. Pero esos cambios no tienen que ver con comportamientos solamente para impresionar o tener una estética frente a una sociedad, sino realmente son unos cambios que vienen desde el interior nuestro y se exteriorizan. No son solamente cambios por cambios, es algo más específico. Tiene que ver con un creer en la palabra de Dios, creer en el Evangelio, y precisamente cuando se cree en el Evangelio, se van realizando esos cambios que llegan al punto de que la Biblia nos muestra, y en este caso por el Sermón del Monte, que es una enseñanza directa de Jesús hacia nosotros, nos muestra directamente qué es lo que a Él le agrada. Entonces, son desafíos para el mundo entero, son desafíos para la sociedad, para el ser humano, porque en ocasiones, empezando porque hay tanta pluralidad de creencias en el mundo, no sabemos a qué Dios creer. Es algo que inclusive se vuelve un problema y un conflicto entre religiones, pero también dentro del marco cristiano, dentro del marco del cristianismo universal, también hay una serie de ideas o de juicios con relación a qué es ser una persona cristiana. Y bueno, cristianamente hablando, el cristiano es aquel que se identifica con Cristo, hablándolo básicamente, sin ningún tipo de extensión en el concepto. Entonces, si somos seguidores de Cristo, tenemos que prestarle atención a las palabras de Dios, pero las palabras de Cristo son de relieve, obviamente, para el pueblo de Dios, y en este caso tenemos que escuchar
las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra característica. Ya no vemos a Jesús, ya no vemos a Cristo como alguien lejano, o tal vez como que está colgado en la cruz, en una imagen, tal vez en una pintura, y que puede tener algo de valor en arte o en algo de la historiografía del arte, pero lo que creo y creemos los cristianos es que es Cristo morando en nuestras vidas, es el valor que ahora tiene. Un Señor Jesucristo, dueño de nuestras vidas, dueño de nuestro corazón, donde nos habla directamente, no al oído físico, sino al oído espiritual, al oído del alma. Y a ese oído es que nosotros precisamente prestamos atención. Esta es la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 43 al versículo 45. Lucas 6, 43 al versículo 45. Siguiendo el orden del Sermón del Monte, aquí el evangelista Lucas nos va a enseñar por figuras literarias algo que nos debe interesar en la comparación que hace precisamente del comportamiento humano, pero no solamente del comportamiento humano, sino la raíz del comportamiento humano. Permítame leo, versículo 43 de Lucas 6, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, se acumulan uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el texto de hoy, es una reflexión que debemos hacer en algún momento de nuestra vida. Permítanme oro. Señor misericordioso, gracias por este día nuevo, día tuyo, día de salvación, al mismo tiempo día de descanso en ti. Descansamos en ti, porque así tú lo has querido y así tú nos lo has presentado. Señor, gracias, porque tú eres el dueño de la vida, el dueño del universo, el del mundo. Nada se escapa a tu presencia, nada se escapa, ni siquiera el más recóndito de los rincones de esta humanidad, de este mundo, está fuera de tu control. Al contrario, todo está en tu control. El corazón nuestro es un misterio, Señor. Tú lo has dicho, no lo has dicho con claridad en varias partes de tu palabra y nos lo haces entender también en los movimientos de tu providencia. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra, leer tu Biblia desde temprano y también tener estos mensajes edificantes que son unas cápsulas de la vida eterna y de la vida común. Gracias por tu cuidado con nosotros y con todo el mundo que escucha este texto y esta palabra. Que tú los bendigas en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí entonces el Señor Jesucristo, siguiendo una secuencia de enseñanzas a sus discípulos y a todo aquel que lo estaba escuchando en el Sermón del Monte, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Lo pone como una correspondencia, es decir, corresponde a un árbol bueno dar buenos frutos, asimismo y directamente proporcional, o más bien inversamente proporcional, corresponde a un árbol malo dar malos frutos. Pareciera una lección básica, inclusive que un niño puede entender esto en escuela bíblica o en una enseñanza de los padres con sus hijos, en un devocional familiar o en una lección fundamental que precisamente un árbol que ha sido sembrado sanamente y se cosecha sanamente, da sanamente frutos, contrario al otro.
Pero ¿qué es lo que el Señor quiere enseñar con esto? Porque Él tiene un auditorio, no es un auditorio cerrado, en realidad es un auditorio abierto porque es el sermón de la montaña, del monte. Y no estamos hablando de un monte muy grande, es tal vez un montecillo, digámoslo así, donde las personas se sentaron a escuchar este mensaje. Y dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Sigue con la figura de los árboles. Ahora, hay que entender que está hablando en un escenario de personas que entienden precisamente lo que está diciendo. Lo está entendiendo porque son personas, en su gran mayoría, en un altísimo porcentaje, personas de ambientes rurales o de ambientes de campo, o si bien viven en aldeas o pueblos, digamos, núcleos de ciudad, pero realmente la relación que tienen con la naturaleza, con el ambiente rural, es constante. Por eso hace esta figura y el Señor es experto en mostrar estas figuras. En alguna otra ocasión, la figura es con respecto a la pesca, ¿sí? O a los pescados. Él usó mucho ese tipo de relación para que las personas entendieran qué es lo que él está transmitiendo. Obviamente que aquí hay una lección, aquí hay una cuestión profunda, no es solamente que miren los árboles literalmente, sino que más bien, viendo el comportamiento natural de los árboles, tengamos lecciones para el alma, para el corazón, porque son lecciones del reino de Dios. Ahora bien, dice, ya no en cuestión de buen fruto, sino, ni de mal fruto, sino que ya no va a hablar de la calidad de los frutos, sino que el siguiente texto que leí hace un momento dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Parecen lecciones básicas, pero pues un manzano da manzanas, un peral da peras, ¿sí? Y pues un árbol de durazno da duraznos. ¿Y cómo los identificamos? Pues los expertos ya con bastante experiencia pueden decir, este es un árbol con estas especificaciones, así no se les vea el fruto. Pero nosotros vemos el fruto y lo definimos por el fruto mismo. Y aquí ya se va tejiendo la lección. Entonces, si ustedes conocen un árbol de naranjas, van a conocer ese árbol de naranjas mucho más cuando haya una cosecha de naranjas, cuando el árbol produzca ese tipo de fruto y lo vas a identificar. Es para nosotros, los nacidos en la ciudad, algo un poco más complejo, más difícil, porque nuestro contacto con el campo es más escaso y aunque tenemos lecciones tal vez de la vida, hemos ido al campo, nos hemos relacionado con personas del campo, no es tan fácil la identificación hasta cuando nos dicen, este árbol da este tipo de fruto, esta otra planta da este fruto, este árbol da este fruto. Pero por eso les digo, la ciudad no es tan fácil identificarlo. Pero cuando nosotros viajamos y decimos, uy, ese árbol, ¿cómo da de naranjas? Identificamos el árbol como un naranjo, como un mandarino, como un limonero. Solo dando ejemplos de lo que el Señor quiere decirnos. Vuelvo y digo, puede sonar muy básico, pero es la lección del reino de los cielos que aunque parece básico y parece algo sencillo de entender, en la práctica hay una distancia inmensa de lo que el Señor quiere que hagamos con lo que hacemos realmente. Entonces vuelvo y repito el texto, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, entonces el que da higos es la higuera, no los espinos, ni de las zarzas, es decir, unas ramas medianamente secas, se vendimian uvas, es decir, se acumulan, se recogen, se cosechan uvas. Todo tiene
una correspondencia y todo tiene un orden. El orden correspondiente y todo tiene precisamente eso. Ahora viene la lección. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Es decir, ¿cómo se identifica una persona buena en el reino de Dios? En el reino de Dios. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. La lección, honestamente, no es una lección agrícola. Es una lección del alma, del corazón. Y ya establece el Señor que se está refiriendo al corazón del ser humano, al corazón tuyo y al corazón mío. Lo que se exterioriza no puede ser diferente a lo que está en el interior. Si el árbol es de manzanas, da manzanas. Si el corazón es bueno, y cuando habla de bueno, ya creo que en otros mensajes lo he explicado, y pueden mirar los videos anteriores si lo desean. Hablar de bueno o malo tiene una precisión con relación a lo que le agrada a Dios, porque no es un concepto subjetivo, o más bien relativo, de que se hacen cosas buenas o se hacen cosas malas dependiendo de ciertos contextos solamente, sino que tiene que ser algo objetivo con relación a una estructura de pensamiento y una estructura también de credo y de fe con relación a Dios. Me explico. En el animismo, que es, digamos, una manifestación religiosa, llamémoslo así, pero más que religiosa, humana, las personas acostumbran a ver la Tierra o el universo como Dios. Entonces, con relación a manifestaciones de la Tierra o de las estrellas o de la Luna, asimismo honran ese tipo de manifestaciones. Es así que se vuelve muy común frases como la madre tierra, la madre naturaleza, y ese tipo de conceptos que son, en cierta manera, una revisión que toca hacer, porque aunque puede ser de buena intención, no lleva a nada bueno en lo que tiene que ver con la imagen de Dios. Porque Dios es el creador del universo, de la tierra, del agua, de todo lo que nosotros nos beneficiamos. Y en este caso, del contexto pues, de los árboles, de las plantas, del mundo vegetal. Entonces, tenemos que precisar qué son cosas buenas. Porque antes, y de pronto puede aún existir ese tipo de manifestaciones, pero antes, en la historia misma del mundo, habían civilizaciones, si llamamos así, en historia, o grupos, donde sacrificaban personas a favor del sol, a favor de la cosecha, a favor de los volcanes, de la prosperidad, en fin, y se sacrificaban personas, se asesinaban, pero en el nombre del Dios que las personas creen. Y ellos creían que eso era bueno. Y aún algunos personajes que estudian esas civilizaciones piensan que eso es bueno. Por eso digo, hay que tener en cuenta que es bueno. Y ahí los animo a mirar los videos anteriores donde el Señor especifica es muy precisamente qué son cosas buenas. Y tiene que ver con lo que lo glorifica a Él, como Dios creador y redentor, lo que glorifica al Señor Jesucristo. Estamos hablando en términos cristianos, estamos hablando en términos de la Biblia. Entonces dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Si queremos precisar un poco, miremos qué es dar fruto. Y tenemos que decir que
el Señor está muy interesado en que demos fruto, frutos que el mismo Señor habla como el amor, como el gozo, como la paciencia, hablando solo de frutos del hombre bueno, cristianamente hablando. Los tenemos, los expresamos, y dice, también corresponde al hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y aquí es donde se manifiesta algo que es notorio y se exterioriza no solamente en obras buenas y en obras malas, sino también habla de algo, el Señor, donde está directamente conectado con el corazón, y es lo que hablamos. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que habita en el corazón, de lo que hay en el corazón, la boca lo habla. Debo hacer una precisión, no significa que de una vez en cuando, por algún descuido, se diga una mala palabra o se desee algo. Tal vez podríamos decir que esos son actos aislados por los cuales tenemos que arrepentirnos y por lo cual también tenemos que cambiar, pedir perdón, o cuando decimos mentiras, que cuando en nuestra naturaleza humana queremos ser convenientes, ¿sí? Y acomodarnos a alguna situación, entonces se expresa la mentira, se expresa el engaño. Ese tipo de cosas puede surgir en personas buenas, pero lo que el Señor está especificando es si el árbol es de frutos buenos, da frutos buenos, aunque tenga por ahí en sus ramas algo de frutos que no son de buena calidad. Es decir, que la persona se reconozca de una manera puntual como una persona que desde su corazón brotan obras o sobre todo frutos buenos para el beneficio de quienes los rodean. Y que es fácil identificar también las personas que no dan frutos buenos, sino frutos malos, por los cuales también el Señor nos advierte que hay que tener cuidado con esas personas, porque aún así también, aunque tenga manifestaciones aisladas de bondad o expresen cosas con sus labios de bondad, si su común de comportamiento es malo, dice, el corazón es malo. Pero aquí hay un indicador, hay un medidor para descifrar eso, no solamente con relación a los demás, sino con relación a nosotros mismos. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí es donde debemos revisar qué es lo que nosotros estamos hablando, qué es lo que nosotros estamos expresando, qué nos da tanto gusto hablar o manifestar. Y eso está en el corazón. Eso no solamente es una cuestión de influencia social o una cuestión de influencia de contexto, sino es lo que hay en el corazón. Y eso se nota por lo que se habla. Si una persona acostumbra a decir malas palabras, con grosería, con altanería, y esa es su forma usual de ser, pues eso es lo que habita en el corazón. Y de eso tiene que arrepentirse, o tenemos que arrepentirnos si tenemos esas manifestaciones. Si estamos hablando con sarcasmo como una estructura de comunicación básico para humillar a otros, si estamos hablando con mentira, si estamos hablando con engaño, si estamos hablando con exageración, si estamos hablando con chisme, si estamos hablando inclusive con arrogancia. Miren, si hay algo que hay que tener en cuenta
fundamentalmente con este texto es pensar en la narración que hace Moisés en el Génesis con la Torre de Babel. Ya sin profundizar en ese tema de la Torre de Babel, habrá oportunidad en algún momento de hablar de la Torre de Babel. Si ustedes recuerdan, la construcción de la torre es porque hubo unanimidad en la humanidad para construir una torre que llegara hasta el cielo. Dios en su Trinidad se da cuenta, no es que haya sido una sorpresa, pero la decisión que toma la Trinidad en ese texto, que es Dios mismo, es que van a confundir a las personas que construyen la torre. La decisión de Dios pudo haber sido otra: mutilarlos, pudo haber sido enfermarlos, pudo haber sido destruir lo que ya estaba construido, pero lo que hace es confundir el habla de las personas, confundir la lengua y crear los idiomas para que no se pusieran de acuerdo. A veces es interesante esa aplicación, porque también hay una carta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Santiago, que nos habla de la boca, más específicamente de la lengua. Puede existir una persona que en apariencia se muestre de una forma, pero hasta que la escuchemos hablar, o hasta que tú propiamente te escuches lo que hablas, te darás cuenta de lo que hay en tu corazón. Porque el habla manifiesta los pecados del ser humano también. Manifiesta lo que habita en el corazón. Si hay envidia, si hay celos, si hay falsa acusación y un sinnúmero más de cosas, está manifestado en el habla. Una pelea, un disgusto, una rencilla, una discordia. Las guerras también son guerras verbales. Las acusaciones entre parientes o ex amigos o exparejas, o un sinnúmero de ejemplos puede haber, inclusive entre jefes de Estado, entre presidente de un país que limita con el otro país, o de partidos políticos o de religión. Se da cuenta a qué Dios cree y a qué Dios sirve. Porque creo que como lección y creo que como tarea nuestra es aprender qué es el fruto del Espíritu, porque se manifiesta también de manera verbal. No es que estemos completamente y en todo momento hablando. Lo que la Biblia quiere decir es: exteriorice el fruto que tiene. Si usted dice que es un manzano de manzanas, si usted dice que es un naranjo de naranjas, si usted dice que es un cristiano, de frutos cristianos. Es la lección. Y nos queda como tarea saber cuáles son esos frutos. Una pista se encuentran en la carta a los Gálatas. Ahí ya puedes leer, es una carta corta, pero puedes leer y puedes entender que lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo quiere de ti y busca de ti. Si tú te das cuenta que en verdad tu corazón es muy corrupto, muy corrompido, muy oscuro, pídele a Cristo que te perdone y que entre a tu vida. Pídele a nuestro Señor Jesucristo. Él cambia, porque todavía el mensaje de la gracia de Dios se manifiesta, porque todavía el mensaje de Cristo es vigente. Por eso esta expresión en el video, en los videos, y muchas otras personas, maestros de la Biblia, pastores,
otros ministros enseñando la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo y hay oportunidad para arrepentirse, para cambiar y para reconocer a Cristo como tu dueño, pero también para reconocer a Cristo como tu Salvador, porque lo que habita en tu corazón es lo que ha distanciado tu vida del reino de los cielos, es lo que ha abierto todo un abismo de la presencia de Dios en tu vida de una manera espiritual, directa, de una relación íntima con Él. Que el Señor te bendiga en este día y en esta reflexión. Muchas gracias.